Muy buenos días. Muy buenos días a todos aquellos que aman al Señor. En esta preciosa mañana de este domingo, queremos analizar, compartir, degustar un gran tema fascinante a través de las Escrituras. Tocaremos algunos puntos sensibles escrituralmente acerca de un tema que particularmente a mí me cautiva y me fascina. El plan de la elección divina. Oiga bien, el plan de la elección divina. Dios en su prerrogativa, facultad o voluntad puede elegir a un pueblo, a una nación o a personas. ¿Es la salvación un don soberano? ¿O es el hombre responsable o quien la decide a través de méritos u obras que pueda alcanzarla? Más sencillo, ¿puede el hombre alcanzar a Dios? ¿O en cambio es Dios que alcanza al hombre? Todas estas interrogantes las estaremos tratando a través del estudio en el día de hoy. Comencemos pues. Repetimos el título del estudio del día de hoy. El plan de elección divina. Toda la historia de la salvación, tal como se describe en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, Dios es responsable de su iniciativa de elección para salvación. Esta iniciativa siempre será, oiga bien, en su soberanía, amor y nunca arbitraria o caprichosa. Si nos vamos al principio, Dios eligió a un gran pueblo que no era pueblo para sí, o sea, para él disfrutarlo de su propiedad antes de que fuera pueblo. ¿Cómo así, Julio? Sí, porque cuando Dios llama al pueblo de Israel, que no fue su nombre original, lo veremos a continuación, habían otras culturas, los egipcios, los babilonios, los de Babilonia, Etiopía, los asirios y otras civilizaciones más antiguas que Israel. Repito que no era su nombre porque no lo tenía. Dios pudo haber elegido a esas grandes ciudades, países que tenían civilizaciones, cultura, desarrollo y poder. Sin embargo, a Dios le plujo escoger a una nación para él y llama a un hombre de Ur de los Caldeos llamado Abraham. Fue llamado por Dios desde Ur de los Caldeos. Dios le promete a este hombre un hijo. Pues ya él estaba muy preocupado, me refiero a Abraham, porque tenía 75 años de edad. Aquella promesa se cumplió cuando el ángel visitó a Abraham y le notifica el propósito y el plan de Dios de darle descendencia, contestando así la oración y la preocupación de Abraham. Y Dios le dice, en Isaac, teniendo Abraham 100 años, dice, en Isaac, teniendo 75 años, le dice, en Isaac te será la descendencia. Isaac, una vez nace, ya tenía Abraham 100 años. Isaac luego se casa con Rebeca. Sucede que esta mujer, Rebeca, quedó embarazada de 2 niños, 2 mellizos en su vientre. Oiga bien, sígame conmigo. En el vientre de esta mujer, Rebeca, habían 2 niños. Uno llamado Jacob y otro Esaú. Mire qué dice la escritura. Dios elige al menor, pues el que nacía primero de un par de hijos o mellizos era el primogénito. O sea que el primogénito al nacer fue Esaú, no Jacob. Por ende,
la primogenitura le pertenecía a Esaú. Sin embargo, oiga bien lo que Dios dice acerca de este niño, Jacob. Dios elige al menor llamado Jacob. A este Jacob, Dios se le aparece a través del ángel, ya estando grande, a través del ángel de Jehová, el cual lucha toda una noche con Jacob, y este le suplica en aquella lucha encarnecida que muchos de nosotros conocemos la historia bíblica. Y cuando rayaba el alba, el ángel de Jehová le dice: suéltame porque tengo que irme, raya el alba. Fue tanta la insistencia, la perseverancia, la lucha encarnecida de Jacob con el ángel, que el ángel le preguntó: ¿cómo te llamas? Jacob respondió: me llamo Jacob, que significa suplantador. Otra traducción dice engañador. Jacob es mi nombre. Le responde el ángel: ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel significa el que lucha con Dios y con los hombres. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 32, verso 28. Pero ya para definir con más detalle acerca por qué he tomado como base acerca del plan de la elección divina a un hombre que luego se convierte en una gran nación, Israel. Vayamos a las escrituras. El gran apóstol Pablo, apóstol judío, pero designado por Jesucristo a los gentiles, habló detalladamente de la elección de Israel. En Romanos capítulo 9, en su verso 10, vamos a leer algunos versos importantes en esta mañana. Sígame conmigo. Abra su Biblia conmigo en Romanos capítulo 9, verso 10 en adelante. Dice así las escrituras: y no solo esto, sino que también Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de la elección conforme a esa elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Oiga bien esto: antes de que nacieran, que no hubieran hecho ningún tipo de obra, ni buena ni mala, Dios elige a Jacob. Parecería arbitrario, parecería denigrativo, parecería excluyente de parte de Dios que él, en su prerrogativa o deseo, facultad, elija a uno y desprecia a otro. Repito el texto. Verso 13. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Alguien se preguntará, y el apóstol Pablo no escapó a que muchos tendrían esa interrogante o inquietud, o tal vez en forma de pleito en contra de Dios. Pablo dice en el verso 14: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Oiga bien, en ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca. Verso 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque las escrituras dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera, sigue diciendo Pablo en el verso 18, de manera que de quien quiere Dios tiene misericordia, y al que quiere endurecer, Dios lo endurece. Pero me dirá algo. Bueno, dirá alguien, dice el apóstol Pablo, sabiendo que venía esa inquietud y esa pregunta. Pero me dirá alguien: ¿por qué inculpa pues Dios de pecado? ¿Quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios?
Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me ha hecho así, de esta forma? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y su poder, hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano. Oiga bien esta palabra: que Dios preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. O sea, cuando habla de vasos se refiere a personas, a los cuales también Dios lo ha llamado. O sea, Dios le ha notificado, le ha hecho saber esto. Pablo dice: esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también a los gentiles. Como dice también el Señor a través del profeta Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Bendito sea el Señor. Aquí podemos darnos cuenta que Dios sí tiene un plan de elección. Y entre todos los países, naciones, contemporáneo a Abraham, Dios elige esta nación. ¿Por qué Dios elige a esta nación? La Biblia nos dará respuesta acerca de esto, el por qué y para qué. Vamos a ver. Vámonos a seguir dando esta pasarela, este transcurrir por las escrituras, y vámonos a Isaías capítulo 41 verso 8, a ver qué nos dice la palabra de Dios ahí. Dice así: pero nosotros, oiga bien, pero tú, Israel, mi siervo eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, te tomé de tierras lejanas, te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Mire cómo Dios llama a Abraham, siendo de una cultura e idiosincrasia politeísta. O sea, era una nación más. Ur de los caldeos eran adoradores de imágenes y de ídolos. Dios le pluga y saca a un hombre de aquella nación y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Abraham salió obedeciendo el llamado, sin Dios habiéndole dicho para dónde iba, qué iba a pasar con él, sino simplemente Abraham en fe escucha la voz de Dios y sale obedeciendo el llamado de Dios. Así que podemos ver cómo Dios obra de manera poderosa. Pero la Biblia sigue detallando acerca de esta gran elección. ¿Qué sigue detallando la Biblia? ¿Por qué o para qué Dios elige este pueblo? Ya dijimos que Dios lo eligió por Abraham. Ahora bien, ¿tenía Abraham la seguridad de que de él se iba a generar una gran nación con su llamado? Por supuesto que no. Ahora bien, muchos dicen que Israel, siendo depositario de esa misericordia de Dios, de esa gracia divina, de esa elección, Israel se ensoberbeció, Israel se engrandeció, Israel, como dicen en Dominicana, se le subieron los humos a la cabeza. Y para que la terquedad de Israel mostrada por ese pueblo en todo el transcurrir de lo que era el desierto, en su peregrinar cuando salieron de la tierra de Egipto, aquel pueblo fue rebelde y contumaz. Hemos saltado el espacio donde aquel pueblo fue a Egipto.
unos 70 y algo, según registra la Biblia. Sin embargo, aquella tierra en Egipto, el pueblo de Israel se multiplicó por millones por obra de Dios. Pero ¿qué le dice Dios a Israel en su terquedad, arrogancia, altivez, siendo hijos contumaces, acerca de que no se desviaran del propósito de Dios? Oiga bien lo que Dios le dice a Israel: porque tú eres pueblo santo para Jehová. Tú eres pueblo santo. Oye, yo estoy en Deuteronomio capítulo 7, versos 6, 7 y 8. Repito, porque tú eres pueblo santo a Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha elegido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora bien, oiga bien lo que Dios le dice: yo le elegí. Eso está en mi prerrogativa, en mi deseo, porque me dio la gana. Ahora bien, Dios le dice y le advierte: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el pueblo más insignificante de todos los pueblos. Oiga bien, Dios le dice: cuando yo lo elegí a ustedes, ustedes no eran nadie. Yo pude haber elegido un pueblo grande, con poderío militar, con cultura, con civilización, con recursos, mas sin embargo me plujo escoger a una nación a través de un simple hombre, de un pueblo politeísta, con cultura politeísta, de Ur de los Caldeos. O sea que Dios eligió al pueblo de Israel, y eso lo podemos comprobar en todas las escrituras. Ahora bien, dejando un poco a un lado a Israel, el texto que leímos del libro de los Romanos, donde Pablo habla acerca de esta elección, vemos que Dios comienza con la elección de Israel y termina con la iglesia. Por eso Pablo lo dice cuando termina lo que hemos leído en Romanos capítulo 9. Pero vamos a ver qué dice las escrituras, qué dice la palabra de Dios en el libro 2 de Timoteo capítulo 1 verso 9, acerca de los creyentes. Nos salvó y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su beneplácito y su voluntad, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Wow. Desde la eternidad Dios nos concedió el privilegio de saborear una elección por gracia. Dios no nos eligió porque éramos buenos. Dios no nos eligió porque éramos de buen corazón. Dios no nos eligió porque hicimos buenas obras. Dios no nos eligió porque teníamos méritos acumulados, porque teníamos puntos acumulados. De ninguna manera. En 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9, hemos leído que por su pura gracia Dios nos eligió a nosotros. Yo quiero leer otra porción bíblica en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Veamos qué dice el apóstol Pablo ahí. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados en el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Gloria a Dios. Dios nos ha escogido desde el principio. Y esto corrobora, como dice las Escrituras, cuando Pablo habla de este fascinante tema, en el capítulo 8, creo que está en su verso 28 en adelante. Vamos a leerlo, corroborando el texto de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Veamos qué dice el apóstol Pablo.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito, al propósito de Dios, no del inconverso, del impío, del perdido. A lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a lo que antes conoció, entiéndase esto, antes de que el mundo fuera, ya Dios conocía a los creyentes que recibirían a través de la fe en Cristo el don de la salvación, el cual descansa en la soberanía absoluta y prerrogativa de Dios para concederla a quien Él quiera. Oiga bien lo que estoy diciendo. Y a mí, realmente, yo quiero decirle algo que debí decirlo al principio, pero lo voy a decir ahora. Vamos a dejar a Romano ahí porque todavía no he terminado. Para entender este tema de la elección divina, oiga bien lo que voy a decir, para poder asimilar, entender y luego aceptar en obediencia lo que dice la Biblia, para entender el plan de la elección y no entrar en contradicción con lo que Dios ha decidido. Hay que entender qué significa la soberanía de Dios. Para entender este tema necesitamos saber qué significa el concepto de la sabiduría de Dios, y una vez que lo entendamos, aceptarlo con humildad. La soberanía de Dios representa la capacidad de poner en práctica su santa voluntad o su primacía. El Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra, tiene poder ilimitado para hacer lo que haya resuelto. O sea, lo que Él le haya dado la voluntad, el deseo. Al ser absolutamente independiente, Dios hace lo que le place. Nadie puede disuadirlo, nadie puede obstaculizarlo, nadie puede estorbar a Dios, nadie puede decirle a Dios por qué tú estás haciendo esto o aquello. Dios es soberano y todo lo que Él quiera hacer, lo va a hacer. Ni nuestra voluntad se puede imponer a la voluntad de Él. En su palabra, Dios declara: yo soy Dios y no hay otro Dios fuera de mí, nada semejante a mí. Digo yo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero conforme a mi deseo, dice el Señor en Isaías 46, verso 9 y verso 10. Pero hay muchas personas que se comienzan a debatir, a pelear. Pero no, que la salvación la decide el hombre. Si yo quiero ser salvo, simplemente me arrepiento. Ajá. Si la salvación es un don, ¿cómo es posible que entonces usted pueda crear los medios necesarios para poder salvarse? La misma fe es un don. Usted no nace con fe. Usted cree, porque para esa invitación debe haber, el secreto está en que para que la persona pueda recibir la fe, que es la primera puerta para poder creerle a Dios, creer en Dios, se necesita una invitación, un estímulo, una ayuda divina para poder entender el misterio de la salvación. O sea, Dios abre el corazón, Dios abre el alma. Como Lidia, que dice la Biblia en el libro de los Hechos, me recuerdo que había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Dice la Biblia que Pablo se reunió y vinieron unas cuantas mujeres y personas a reunirse para escuchar el mensaje del apóstol Pablo. Y mientras Pablo disertaba el mensaje de la palabra de Dios, dice que Lidia estaba atento a lo que Pablo decía. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y cuando usted escucha atentamente a la palabra de Dios, esa palabra sembrada en su corazón le produce fe, germina fe. Dice, y cuando Lidia estaba escuchando al apóstol Pablo, oiga bien, no estoy parafraseando porque no tengo la Biblia frente a mí para buscar ese pasaje bíblico. Dice que cuando Lidia estaba escuchando al apóstol Pablo, Dios abrió su corazón para que creyera. Aleluya.
Dios abrió el corazón de Lidia para que creyera y se entregó y se convirtió al Señor, ella y toda su familia. Entonces, bíblicamente estamos comprobando que la elección, la salvación, descansa en la iniciativa, voluntad, prerrogativa y deseo de Dios. Dios, mediante su poder, omnisciencia, sapiencia, capacidad y poder, lo hace de esta manera. Hay un texto que me fascina y se encuentra, lo recuerdo de memoria porque me gusta tanto que me lo aprendí hace más de 20 años. Salmo 65, verso 4. Oiga qué dice el salmista David. Bienaventurado el que tú escogiere y atrajere para ti. Oiga, lo voy a repetir. Salmo 65, verso 4. Bienaventurado el que tú escogiere y atrajere para ti, para que habite en tus atrios. Oiga bien, aquí vemos que el texto confirma de que David le llama que es una persona bienaventurada, a quien Dios escogiere y lo atrajere a él, para que habite en sus atrios. Este texto me recuerda a un texto que Cristo dijo, donde Juan relata palabras de Cristo, creo que en Juan, el Evangelio según San Juan, creo que en el capítulo 6, donde Cristo dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Dando a entender que en la voluntad de Dios descansa lo de la salvación. Pero también hay otro texto que quiero compartir con ustedes. Conforme al libro de los Efesios. Vámonos al libro de los Efesios a ver qué dice la palabra de Dios en el capítulo número 1 del libro de los Efesios. Vamos con nuestras Biblias allá. Dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Degustemos a ver la respuesta bíblica a este tema de la elección. Verso 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos escogió en Él, o sea en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Por capricho? ¿Por maldad? ¿Por excluir a alguno y salvar a otro? No, veamos por qué lo hace. ¿Por odio lo hizo? No, veamos qué dice Pablo en el verso número 5. En amor, oiga bien esta palabra, todo lo que Dios hace es en amor. Sígame conmigo, Efesios capítulo 1, verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aleluya. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza. Oiga, ¿con qué propósito? Dios nos llama, nos eligió, para que fuéramos para alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual él mismo, Dios, se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así cuando Pablo dice en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que miles de años atrás, antes de que el mundo fuera hecho, había un plan trazado estratégicamente por Dios. Aleluya. Hoy los que han de entrar a esa gracia están en la mente, en el propósito de Dios. Y no importa lo que suceda, Dios llamará a sus hijos al arrepentimiento. Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz
y me siguen. ¿Por qué altercaron los fariseos? ¿Por qué altercaron los religiosos contemporáneos a Jesús? Y Jesús le dijo, ¿por qué ustedes no podéis entender mis palabras? ¿Por qué ustedes no pueden recibir a quien me envió? La respuesta está que solamente los que son ovejas tienen la capacidad de escuchar la voz de su pastor y seguirle. Si usted es un cabro, si usted es una persona que ha sido endurecida, no por el capricho de Dios, sino por la obstinación contumaz de su rebeldía para no recibir el plan de Dios, usted sella su propia destrucción y su propia perdición cuando rechaza la gracia de Dios. Se constituye y se convierte en un cabro, no en una oveja dócil, obediente y apacible. Sigo, verso 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que está en los cielos como la que está en la tierra. Y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Aleluya. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía, el adelanto de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gloria a Dios por este maravilloso tema. Dios es el que elige, Dios es el que llama, Dios es el que concede el don de la salvación. Si el Espíritu Santo no convence al hombre de pecado, nadie se va a dar cuenta que es un pecador. Solamente cuando el Espíritu Santo convence de pecado al hombre, entonces tiene la capacidad de humillarse delante de Dios y reconocer de que está perdido. Pongamos un ejemplo práctico, entendible a nuestra mente finita, y adaptarlo al plan de Dios. Llegamos a un río solitario y vemos que un joven se está ahogando en una parte donde no toca tierra, no toca fondo, y se está ahogando. ¿Cree usted que ese joven que se está luchando por su vida, tratando de mantenerse a flote, podrá salvarse solo? Esa persona que está en esa condición, a punto de morir ahogado, necesita un salvador. Nadie que esté perdido puede salvarse solo. Si usted no le tira una cuerda, un bote, un tubo de aire o cualquier cosa, no podrá salvarse solo. Nadie puede salvarse solo. Nadie puede salvarse por mucho esfuerzo que haga, porque se flagela el cuerpo, porque se meta a religioso, porque se crea bueno, porque tenga mérito, porque haya hecho muchas buenas obras. Lo único que puede salvar al género humano, al ser humano, es cuando el hombre, tocado por Dios, oiga bien, tocado por Dios, sensibiliza su corazón para creer en el sacrificio expiatorio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. La salvación procede y descansa y se origina en la voluntad soberana de Dios. Y por eso la palabra de Dios dice, de una manera categórica. Vámonos a Romano de nuevo. Quiero leer algo en Romano muy contundente. Romano capítulo 9, donde estábamos leyendo. Vamos a ver. Dice Romano, capítulo 9, verso 26. Y en lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios. ¿Qué pues diremos? Salto al verso 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia de Dios. La justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque Israel iba tras esa ley, no por fe, sino como por obra de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo.
como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, refiriéndose a Cristo, no será avergonzado. Entonces, Dios eligió a Israel, lo hemos demostrado bíblicamente, en la persona de Abraham. Abraham luego engendra un hijo, Isaac. Isaac se casa con Rebeca. De Rebeca nacen dos niños gemelos, o llámele mellizo. Y antes de que nacieran, de que hubieran hecho cosas buenas o malas, Dios elige a Jacob, lo ama, y a Esaú lo aborrece. Y de Jacob nace Israel, las 12 tribus de Israel, que son, la Biblia habla de 12 porque estaba la dinastía de la supremacía del hombre. Pero eran 13 hijos, porque había una hija de Jacob que se llamaba Dina, la cual no entra en lo que era el número de las 12 tribus de Israel. Entonces, Israel, Jacob tuvo varios hijos. Los 12 hijos de Jacob no fueron con una sola mujer, sino con varias mujeres. Los nombres que recuerdo era Lea, que era mucama o sirvienta de una de las esposas de, si mal no recuerdo, de Jacob. Dios le procreó hijo a Jacob de Lea, de Silpa, que era sierva de Lea. Eso es lo correcto. Y Raquel fue la última. Pero de Lea le nace Rubén, Simón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina. Y de Silpa le nace Gad y Aser. Y de Bilha, que era mucama o criada de Raquel, le nace Dan y Nestalí. Pero de la mujer que amaba a Jacob, que era Raquel, le nace, oiga bien, le nace José y Benjamín, que completan el número de los 12. Bendito sea el Señor para siempre. Yo quiero, antes de terminar, dar un testimonio personal de esa concerniente a este tema de la elección o de ser escogido en Cristo Jesús. Yo llegué a un barrio en Santo Domingo llamado Buenos Aires de Herrera. Nací en el Sancho Sama, pero nos mudamos a ese barrio teniendo yo 1 año de edad. Salimos a los 16 años de ese barrio y nuestro padre se mudó a un sector oriental llamado Los Frailes, de la parte este de Santo Domingo. Recuerdo que en el año 1982, cuando llegamos al barrio, llegamos en el mes de febrero. Recuerdo que en el mes de marzo, mi hermana, llamada Jocelyn, que yo le llevo 1 año de edad, ella tuvo una revelación. Ella no era cristiana, ni yo, pero ella tuvo una revelación y quiero compartirla en 5 minutos con ustedes para terminar. Y ella veía como los frailes caía fuego del cielo, abundante fuego, y ella corría para evadir el fuego que caía. Y a la persona que ella le rebasaba, que le pasaba por al lado corriendo, ella veía que el fuego le caía encima y la gente se derretía como una vela. Ella corrió hasta llegar hasta los Farallones, que es una parte alta donde se presupone que el mar estaba antes ahí. Y tratando de subir esos Farallones, donde termina el barrio, en la parte norte, cuando estaba tratando de subir, iba a resbalar para caer. Y de repente, en la revelación, ve que una mano grande la toma ella y la pone a salvo en tierra firme, allá arriba. Cuando ella mira a este personaje con una cabellera larga, con una bata transparente, blanca, de lino fino, y con un rostro de amor, ella le dice: Señor, tú eres Jesús. Y él le dice: sí, yo soy Jesús.
Y Señor, mi preocupación es mi familia que se está quemando, se va. Mira, el barrio está prendido en fuego. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? El Señor le dijo, déjalo. Algunos de ellos no han creído y van a aparecer. Pero Señor, mi familia, ¿qué sentido tiene que yo me salve y ellos se pierdan? Él le dijo, no vuelva a mirar atrás para que no llores. Mira hacia acá. ¿Qué tú ves allá? Y el Señor le mostró un lago y muchas personas vestidas de blanco, como gozándose en paz, en alegría. Y vio un lago donde había muchas personas nadando, cada quien en su propia canoa, como pequeño velero. Y el Señor le dijo, ¿a quién tú ves allá? Y mi hermana Jocelyn le dijo, ese es mi hermano Julio. Él está aquí. Y el Señor le dijo, Él es mío antes de la fundación del mundo. Él es del grupo de los salvados. ¡Wow! Esto aconteció en el año 1982. Yo me convierto al Señor. Oiga bien, 5 años después, en diciembre del 87. Y la hermana mía se convierte en el 91. Oiga bien, 4 años después que yo me convertí. O sea, Dios tenía un plan trazado con mi vida y yo no lo sabía. Como lo puede tener con usted y no entender y conocer el plan. Y Dios le está abriendo el entendimiento. Dios le está abriendo su corazón, su mente, para que pueda entender de que ¿qué puede sentir usted al escuchar la voz de Dios? ¿Qué siente usted? Alguien dirá, ¿y cómo yo me puedo salvar? ¿Cómo puedo saber yo si soy elegido o no? Dice la Biblia, si escuchare mi voz y atendiere y abriere la puerta de tu corazón, yo entraré a ti. ¿Qué sientes tú cuando escuchas la voz de Dios? ¿Qué sientes tú cuando escuchas un mensaje? ¿Sientes rechazo, odio, desprecio a la palabra de Dios? ¿O sientes que algo te tiembla por dentro porque te está hablando la voz de tu Padre? Dios ha escogido el evangelio para salvación, para ser escogido si tú escuchas el mensaje de Dios. Si lo atiendes, si permite que el Espíritu Santo te convenza de pecado, entonces significa que tú perteneces al plan de elección. En esta mañana hemos querido hablar acerca del plan de la elección divina. Dios lo hace como Él quiere, con quien Él quiere, donde Él quiere y en el momento que Él lo quiera. La salvación la da el Señor. Aquellos que están diseñados en el plan eterno de Dios para salvación. Esperemos que estas palabras hayan sido de edificación. Dios eligió a un pueblo y terminó, después de elegir a Israel, terminó con los creyentes de todas las naciones, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, y nos ha llamado a una salvación tan grande. Solamente en Cristo hay salvación. No hay religión que te salve. No importa que esté en un nombre cómodo, no importa que esté adorando imágenes, no importa lo que tú hagas. Solamente en Cristo somos escogidos en Dios. Nadie puede alcanzar a Dios si no es a través de Jesucristo, a quien diseñó para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios espera por ti. Acepta el plan de la elección divina, el cual te he trazado ampliamente en el día de hoy. Si no aceptas el plan de Dios, quedará excluido. Tu alma se perderá en el infierno. Nadie le gusta hablar ni predicar del infierno. Pero existen 2 lugares. El cielo, el paraíso, lugar de descanso eterno. Y el Hades, que significa lugar de tormento. Dios no hizo el infierno para el hombre. Dios hizo el infierno para Satanás y sus ángeles. Pero todo aquel que rechaza la gracia de Dios,
sella su perdición eternamente en el lago de fuego. No te pierdas cuando hay un Salvador amoroso que espera por ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por dispensar estos 46 minutos de la palabra de Dios. El plan de la elección divina. Dios, en su prerrogativa, facultad o voluntad, puede elegir a un pueblo como Israel y luego salvar a todo el género humano. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos que no sea Cristo Jesús. Hechos 4:12. Bendiciones de lo alto. Julio Ángel del Rosario. Bendiciones. Shalom Adonai. Gracias. Amén.